Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando a él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Oremos y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es defensa de Pablo ante el pueblo. Como bien decíamos anteriormente, Jerusalén había hablado con los hermanos, había hablado también con las autoridades de la iglesia de Jerusalén, Jacobo y los ancianos, y ya había informado él acerca del trabajo que él había hecho en las iglesias gentiles, principalmente en la Asia Menor. Y estando en ese lugar, pues los judíos le informan que había llegado un rumor a Jerusalén acerca de que él enseñaba cosas contrarias a la fe. Y las acusaciones, pues ya las hemos dicho en otras oportunidades, iban, así por hacer una síntesis, en contra de la ley, en contra del templo de Jerusalén y en contra de las tradiciones que tenían los judíos. Y es así como le aconsejan a Pablo que se muestre amistoso, que se purifique también con otros que estaban ahí dispuestos a cumplir un voto de nazareo, y le dice: paga sus gastos. Así le dice Santiago o Jacobo. Y él lo hizo. Pero estando a punto de cumplirse los 7 días de la purificación, llegaron, dice, unos judíos que venían de Asia, recordando que eran los días de la fiesta de Pentecostés, donde llegaban judíos de diferentes lugares, y ellos alborotaron a las gentes diciéndoles: aquí está el hombre. E hicieron un alboroto tremendo, que gritaban, ¿verdad?, la gente: ayúdennos, hermanos, ayúdennos a prender a este hombre, porque él es el que en diferentes lugares anda enseñando contra este lugar santo, anda enseñando cosas contrarias que nosotros no debemos guardar. Y es así como llegaron, se apoderaron de él, y según la escritura dice que lo golpearon de una manera tal que lo sacaron arrastradas, ¿verdad? Como que alguien lo agarraran de acá y lo llevan hasta la puerta del templo, cerraron las puertas y allá le siguieron dando fuerte. Se dieron cuenta del alboroto, porque muchas personas se habían aglomerado. Y se sabe, ¿verdad?, que si un lugar, si una ciudad se alborotaba y de una manera tal que ya no lo podían controlar, corría el riesgo que esa ciudad fuera acusada de sedición, lo que significa es que iban a ser acusados que estaban en contra del Imperio Romano, y era sujeto, como quien dice, a llegar a destruirlos a todos, a matarlos. Por eso rápido llegaron las autoridades romanas. A ellos no les interesaba tampoco que dijeran que Jerusalén estaba en contra de Roma, porque ellos estaban cuidando ese lugar. Entonces llegaron, y cuando llegan dice que dejaron de golpearlo. Eso fue lo último que vimos anteriormente. Dejan de golpearlo, lo toman y lo llevan. Pero cuando lo llevaban a Pablo, dice que tal era la golpiza que le habían dado, que dice que lo llevaban casi chineado, decimos nosotros, ¿verdad? Lo llevaban sostenido completamente en brazos.
Y Pablo, nosotros pudiéramos decir, humanamente hablando, qué bien, ¿verdad? Que me rescataron, ya me libraron y hoy pues voy para mi casa tranquilo. Pero nos llama la atención lo que Pablo hizo. Miren lo que hizo Pablo. El versículo 37, esta es la primera parte del mensaje de hoy. Hay una petición que le hace el tribuno. Dice el versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, lo llevaron a un gran edificio, ¿verdad? Que estaba ahí en los alrededores del templo. Dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Él le dijo, ¿sabes griego? Oiga, le hace la pregunta también el tribuno. Pablo estaba pidiendo, y lo que dice más abajo podemos entender, Pablo le dice, yo quiero hacerte una petición. Pero ¿cuál era la petición de Pablo? Quiero hablarle al pueblo. Esos que lo estaban matando, esos que estaban queriéndole a él pues cobrar lo que supuestamente él andaba hablando mal. Pablo dice, yo quiero hablarles a ellos. Y la pregunta que le hace este hombre es, ¿sabes griego? Y Pablo, pues obviamente, si está hablando con él, está hablando en griego. Más abajo dice que habla hebreo también. Nos da la impresión a nosotros de que Pablo era una persona muy capacitada. Y eso también, pues en la obra del Señor cuenta, ¿verdad? Porque podemos ser de utilidad en la obra del Señor. Entonces Pablo le dice, se me permite decirte algo. Y él le dice, ¿sabes griego? ¿Habla griego? Y Pablo le contesta, ¿verdad? Y le dice, le hace una pregunta el tribuno y le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Un comentario extra, ¿verdad? De la historia, podemos decir de la historia, ni de la iglesia, sino un judío llamado Flavio Josefo, en zonas de 4,000, de modo de sublevarse contra el imperio romano. Y lo que ellos querían pues era derrotarlos. Y al final se levantan los romanos y comienzan a combatir contra ellos, los deshicieron, por decir de cierto modo, pero el egipcio se fue huyendo. Y entonces hoy el tribuno le pregunta a Pablo, ¿no eres tú ese egipcio? Como quien dice, eres un criminal quizás. Él no sabía, él estaba llegando nomás a librarlo. Él no sabía por qué los judíos, le estaban golpeando y estaban diciendo que muera. Porque en el versículo 36 claramente dice que la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Aunque lo habían rescatado, pero la gente decía, no, mátenlo, que muera Pablo. Entonces el tribuno dice, este quizás ha de ser un criminal, quizás es alguien muy malvado. Pero Pablo le testifica y le dice, en el versículo 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Esa es la petición de él. A todo esto Pablo está hablando en griego con ese centurión, con ese tribuno, mejor dicho. Está hablando con él en griego. Con lo que Pablo da a entender que no era un hombre cualquiera, no era un bandido, no era alguien criminal, sino que era una persona culta. Las personas cultas hablaban el griego, ¿verdad? Como lengua segunda, pudiéramos decir. Entonces Pablo está demostrando que es una persona confiable en este caso. Eso le llama la atención al tribuno, lo protege y a la misma vez le permite también presentar su defensa ante el pueblo. Y esta es la segunda parte del mensaje de hoy. Pablo presenta su defensa. Versículo número 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua aramea diciendo. Miren lo que dice, les habla en lengua, hebrea, dice ahí, ¿verdad? Lengua hebrea, diciendo. Muchos dicen, los comentaristas, los entendidos, que la lengua de ese tiempo, ahí en ese lugar, era el arameo. Claro, se dice hebreo porque el hebreo era el nombre general para las lenguas, varias lenguas semíticas, le dicen.
pero el idioma que propiamente se hablaba era el arameo. Incluso el Señor Jesucristo, pues en los evangelios se relata que usó el arameo, ¿verdad? Como por ejemplo aquella palabra que él dijo en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. También cuando él le dice a la muchacha aquella, talita cumi, que quiere decir niña, a ti te digo. Entonces, Pablo está hablando en la lengua de ellos. Muchos han visto en este episodio la necesidad de poder estar, ¿cómo se puede decir?, despiertos a lo que Dios quiere hacer para usarlo para su obra. Pablo era una persona que en otros lugares dice que él hablaba muchas lenguas, y en este caso pues no debemos ser contenciosos ni meternos a hablar acerca de si está hablando de lenguas angelicales o está hablando lenguas humanas, pero lo que sí es cierto es que Pablo podía comunicarse fluidamente con muchas personas de diferentes naciones, y este es un ejemplo. Habla en griego con el tribuno y habla en hebreo o en arameo al pueblo. Dice que las personas cuando lo oyeron hablar en arameo, cuando lo oyeron hablar en hebreo, todavía se quedaron más asombradas, porque quizás muchos ya habían creído que él era malo, que él era una persona que no debía vivir, que merecía la muerte. Pero cuando lo oyen hablar en hebreo, dicen, entonces quiere decir que ha de ser alguien importante, ha de ser por lo menos un hermano nuestro, dijeron los judíos. Y dice el versículo 1 del capítulo 22, aquí comienza él su defensa: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Miren, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, aquí él va a presentar sus credenciales. Él se va a describir a sí mismo quién es, ¿verdad? Porque la realidad es que muchas personas quizás podrían partidizarse, quizás alguien podía acusar a otra persona solo porque oye que otros hablan en mal de él o de ella, sin saber, ¿verdad?, quién es esa persona. Ahora, ya cuando las acusaciones pues van aún sabiendo quién es la persona, eso ya es voluntario, ¿verdad? Porque eso es lo que va a ocurrir más adelante. Pero Pablo dice, oigan, hermanos, aquí va mi defensa, yo les voy a decir quién soy. Muchos han dicho que cuando se habla de la palabra de Dios, lo más recomendable es hablar en el idioma que la persona tiene como lengua materna. Deberíamos de hacer ese esfuerzo para aprender el dialecto de esas personas y presentarles el evangelio de Cristo en su propio idioma o dialecto. Yo sé que es una tarea difícil, ¿verdad?, pero no imposible. Los hombres y mujeres que se dedican a tiempo completo para llevar el evangelio a esos lugares se dan a la tarea de eso. Claro, primero con intérprete. Hablan a una persona y cuando logran pues hacer contacto, esa persona les sirve de puente o de mediación, ¿cómo se le puede decir?, de intermediario para presentar el mensaje de salvación a toda una aldea, a un grupo de personas. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos pedir al Señor en oración que Él abra nuestros ojos espirituales y que nosotros podamos estar expectantes de lo que Dios quiere hacer. Porque yo estoy seguro, hermano, que la salvación de Dios, la salvación en Cristo Jesús, no es solamente para los que hablamos español. La salvación en Cristo es para los que hablan inglés, es para los que hablan portugués, es para los que hablan francés, para los que hablan italiano, para los que hablan los dialectos y cualquier otra lengua que se vaya a inventar en el futuro. Entonces el mensaje de salvación debe de ser predicado a toda costa, pero debe de ser llegado a las personas necesitadas. Entonces Pablo comienza su defensa y dice en el versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, dice, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois
todos vosotros. En ese versículo 3, él da muchos detalles. Él dice, yo soy judío. Es cierto que nací en Tarso, de Cilicia, una ciudad al norte, ¿verdad?, de Jerusalén. Pero él dice, yo ahí nací, pero he sido crecido acá en esta ciudad, o sea, en Jerusalén. No soy ajeno, quiere decir él. Yo soy de acá. Y es cierto que yo nací en Tarso. Bueno, y por cierto, Tarso era una ciudad importante. Como él ya lo dijo en el versículo 39 del 22 que leíamos. Se dice que esa ciudad de Tarso era una ciudad que era la ciudad principal de esa región llamada Cilicia. Él pues se crió ahí, o nació mejor dicho ahí, y se dice que en ese lugar había una biblioteca, una universidad grande y famosa que rivalizaba con las grandes universidades de Atenas y de Alejandría. O sea que no era algo por allá escondido donde Pablo había nacido. Había nacido en una ciudad importante. Pero aún así, él le da más realce a su formación. Dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Gamaliel, sabemos por la misma escritura, que era un hombre respetado, que era un hombre muy querido por los judíos como maestro. En el capítulo número 5, versículo 34 de Hechos, 5:34 de Hechos, se menciona a Gamaliel y dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, ahí está el consejo de él, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallados, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y al final dice que atendieron al consejo de Gamaliel. Ahí habían tomado, ¿verdad?, a Pedro, a Juan y a los otros apóstoles, y estaban a punto de quererlos matar. Pero por el consejo de Gamaliel, pues a ellos los dejaron en libertad. Entonces este hombre era alguien, muchos han llegado a decir que era incluso el hombre más respetado, el rabí más famoso de ese tiempo, ¿verdad? Y que tenía un consejo pues bastante acertado. Entonces Pablo dice hoy, yo he sido instruido a los pies de él. Y cuando dice esa expresión, pues hoy pudiéramos tomarla como una forma simbólica. Alguien que enseña a otra persona. Hoy hay muchos centros de formación bíblica y teológica. Pero esa expresión de instruido a los pies de Gamaliel era literal. Porque en ese tiempo los maestros se sentaban en un lugar alto, ¿verdad? Y ahí muchas veces hasta en el suelo, y sus discípulos rodeados, ¿verdad?, cerca de su maestro. Entonces, dice Pablo, él me instruyó estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, dice, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo no les está acusando incluso a ellos, a todo el pueblo, sino que les está diciendo, así era yo. Así como ustedes se comportan hoy, así era yo también en otro tiempo. Pablo reconoce que las acciones que ellos están tomando son en defensa de la fe que ellos tenían. Querían defender su sistema de culto, querían defender su religión del judaísmo. Muchas veces, hermanos, nosotros
Quizás podríamos cometer también un error de solo criticar a las personas religiosas, ya sea de la religión tradicional o cualquier otra, pero deberíamos nosotros entender que muchas de esas personas están en ese lugar y lo están haciendo no porque ellos sepan que están equivocados, sino que ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, muchos de los creyentes hoy de la iglesia evangélica han salido del catolicismo. Ahí entonces saben de lo que estoy hablando. Y así puede ser de otra religión. Entonces Pablo no los acusa, sino que les dice, hermanos, yo he sido igual que ustedes. Hermanos, yo fui instruido por alguien de los suyos y que es de los más reconocidos, estrictamente conforme a la ley, y he sido celoso de Dios, dice él. Entendamos esto como algo, como un apego a la ley, como quien dice, yo trataba de cumplir la ley al pie de la letra. Y ya abajo en su conversión, cuando él la relata, va a decir más detalles de cómo él era. Él no hacía eso, Pablo no hacía eso porque creía que estaba dañando a otras personas o porque él quería ser alguien matador, sino que lo hacía porque él creía que defendía la fe. Él creía hacer la voluntad de Dios, solo que estaba equivocado y hoy se da cuenta de eso. Entonces Pablo les dice, yo era igual que ustedes, yo era muy celoso, como hoy lo sois todos vosotros. Dice el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Si tan solo nosotros nos damos a la tarea, hermanos, de leer lo que pasó, ¿verdad? En los últimos versículos del capítulo 8 de Hechos, todo el capítulo 9, este mismo capítulo 22, el capítulo 26, bueno, nos vamos a dar cuenta y formamos el cuadro completo de cómo era Pablo, cómo era una persona, pero que sistemáticamente, esa palabra habla de orden, se daba la tarea a él de ir, ¿verdad?, a las ciudades, de ir casa por casa, donde sabía él que habían algunos que habían creído en Jesús. Por eso dice, perseguía yo este camino. Esa expresión, este camino, en los tiempos de la iglesia primera, era una forma de decir la iglesia cristiana o la iglesia evangélica, como hoy nosotros decimos. ¿Verdad? Son nombres que se le han dado a la iglesia a través de los tiempos. Entonces Pablo dice, yo perseguía este camino. Yo iba, ¿verdad? Y los perseguía a muerte. O sea, él no estaba como queriéndolos asustar nada más y ¿qué dicen ustedes, verdad? Y arrepiéntanse o vuélvanse. No, él quería matarlos, porque lo que quería era exterminar esa falsa enseñanza, según él. A muerte los perseguía, prendiéndolos, entregándolos en cárceles a hombres y mujeres, dice él. Y el versículo 5, por si todavía los que estaban oyendo estaban en duda, él dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. Oigan, ¿a quién puso de testigo? Al sumo sacerdote. Como que hoy, ¿verdad?, acusaran a alguien y hay una tremenda multitud, ¿verdad? Y ahí, ¿a quién se pone como testigo? Al pastor general. ¿A quién se pone como testigo? A un sacerdote, ¿verdad? Si fuera la religión. Entonces dice, el sumo sacerdote me es testigo. Y todos los ancianos, o sea, los que dirigen la nación israelí, de quienes también dice, recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco, que es una ciudad, ¿verdad?, capital al norte de Israel, en Siria, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces nosotros sabemos lo que se relata en el capítulo 9 de Hechos, donde se dice claramente que Pablo, pues, al parecer ya había encarcelado a muchos de ahí de Jerusalén, pero él dice, no, yo quiero ir a buscar otros. Denme cartas. Y llega donde el sumo sacerdote, lo dice el capítulo 9, y le dan cartas a él. Pablo, tienes paso libre, ¿verdad? Y como en aspectos religiosos, qué bueno cuando hay cartas para el beneficio de la obra, ¿verdad? Donde una carta se le extiende al pastor fulano de tal,
lo hemos enviado nosotros, ¿verdad? Y que vaya a predicar la palabra. Y cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y usted quién es? En otro lugar, ¿verdad? Que no lo conocen. Ah, yo vengo recomendado. ¿Por quién? Aquí está, ¿verdad? La carta. Quizá firmada por un superintendente de una iglesia, o firmada por un pastor general, firmada ¿qué? Por la junta directiva. Qué bueno. Pero en este caso las cartas eran Pablo, ¿verdad? Saulo era en ese tiempo. Saulo de Tarso tiene libertad para entrar ahí en Damasco y traer, ¿verdad?, los cristianos que hayan ahí en ese lugar. Era una autorización, hermanos, para matar, una autorización para maltratar a los cristianos. Y Pablo hoy dice en su testimonio que está dando en la mera ciudad de Jerusalén, enfrente del templo, él dice, no, dice, yo fui un hombre tremendo. Ahí el sumo sacerdote sabe las cartas que me dieron. Los ancianos, dice él, saben las cartas que me dieron para que yo fuera a traer a los cristianos. De cierto modo, hoy los está acusando a ellos mismos también. O sea, Pablo sabía cómo hablar. Es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, muchas veces. Y quizás yo tengo que hablar por mi cuenta. Como hijos de Dios, nosotros debemos estar listos para presentar defensa de nuestra fe. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia dice, en la carta de Pedro, en la carta primera, dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, dice, de la fe que hay en nosotros. Pero a muchos nos cuesta, hay que ser sinceros. Una cosa es que hablemos de temas otros, ¿verdad? Variados y con nuestras amistades, con la familia. Pero otra cosa es hablar acerca del evangelio, ya sea con una persona en particular o con un grupo de personas. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, voy a usar esa palabra. Podemos usar otra también, astucia, porque esa palabra también puede ser usada en el sentido apropiado. El Señor dijo que nosotros debemos de ser mansos como paloma, pero prudentes como la serpiente también, dijo él. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. Si nosotros nos quedamos sin decir nada, lo más seguro es que las demás gentes van a decir, ah, ya ven, es malo. Todo lo que dicen de él, eso es cierto, es seguro. Pero si a usted le dan la oportunidad de hablar, y más si es del evangelio, usted de ese gusto hablando y diga, no, esto y esto y esto es de esta manera. Así lo hizo Pablo. En este caso, pues, en esta primera parte de su defensa, él está hablando quién era él y luego está hablando de las autorizaciones que a él le habían dado para ir con el mensaje, perdón, para ir, ¿verdad?, traer a los creyentes que hubieran allá en Damasco. Entonces él dice, ellos saben muy bien. Ya en la parte siguiente, pues él va a comenzar a contar cómo él tuvo ese cambio. Él iba enfurecido. Él iba ahí con todo, ¿verdad? Y si vemos el capítulo 9, hay una palabra ahí que quiero recalcar. Capítulo 9, versículo 1, dice Saulo, mire cómo iba él, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ahí está la palabra, de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Dice que él iba respirando amenazas. O sea, una persona, hermanos, que no tiene la paz de Cristo, es una persona que no está tranquila, una persona odiosa, una persona que lo que quiere es dañar a otros. Podemos entenderlo por ese versículo. La religión no lleva a nada. Él iba ahí, ¿verdad? Según él, era para defender lo que ellos tenían.
de su creencia en Dios, pero él iba a matar. Fuera bueno que en esta noche nosotros reflexionemos, porque el tiempo nos faltaría para mencionar cuestiones de la religión, lo que ha hecho por un falso celo. Hay un celo que es verdadero. El celo de Dios es para tratar de hacer su voluntad, para tratar de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ese es el verdadero celo, la verdadera práctica del cristianismo. Pero el celo falso es algo que se mete en las personas muchas veces como para sentirse superiores a otros o como para menospreciar a otras personas. Eso no es celo verdadero en Dios. Entonces Pablo, creyendo, en ese tiempo Saulo, creyendo que él hacía la voluntad de Dios, pero él iba, ¿verdad?, bien valentonado. No sabemos si iba en un carruaje, no sabemos si iba en un caballo, pero lo cierto es que allí iba él para Damasco, al norte de Israel, y él iba enojado, y él iba con ganas de matar cristianos, pero según él estaba haciendo lo correcto. Allí iba él con todos los permisos, con todas las autorizaciones. Y si regresamos al capítulo 22, él relata de nuevo su conversión. Pero aconteció, dice el versículo 6, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Este dato no lo da en el capítulo 9. Dice como al mediodía, para que veamos que era una luz más fuerte que la luz del sol cuando está en su máximo esplendor, lo que le ocurrió a él. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y él pues va a seguir hablando lo que sucedió. Pero lo llevan ahí. El gran matador, ¿verdad? El que iba bien enojado, que acabamos de ver, después de esa tremenda gloria que vio él ahí y queda hasta ciego, tiene que ser llevado de la mano. Yo creo que en todo eso podríamos tomar lecciones hoy para nosotros, ¿verdad? Porque aquel hombre orgulloso, o aquella mujer incluso, ¿verdad?, altiva también, sin Cristo, cuando nos encontramos con el Señor, hermanos amados, nuestra vida cambia. Y lo que antes éramos, hoy pues ni la sombra. Gente, ¿verdad?, que quizás miedo nos podía tener acercarse a nosotros o hablarnos incluso. Pero ahora, hermanos, la gracia de Dios ha cambiado nuestras vidas. La gracia de Dios ha hecho que nosotros seamos personas diferentes. Y ahí está Pablo. Y cuando Dios hace algo, lo hace completito. No solamente cambió el corazón de Pablo, sino que él ya tenía preparado al siervo que iba a ir a orar por él para que su vista le fuera restaurada. Es un versículo último que quiero leer hoy para finalizar. Dice el versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, mire cómo le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo se había bautizado en el judaísmo,
Y Pablo había hecho quizás muchas ceremonias antiguas, pero hoy le están pidiendo que se bautice con el bautismo cristiano. Era la forma de demostrar él públicamente de que se había convertido a Cristo. Y le dicen, ¿qué esperas, Pablo? Bautízate. Si hoy nos ven hermanos acá que todavía no se han bautizado, y si entre nosotros hubieran algunos que no se han bautizado, el Señor dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. Muchas personas hoy en día todavía, después de tanto tiempo, tienen miedo a bautizarse. No, dice, que ya bautizarse sí ya es serio, dice. Cuando uno entiende la escritura, pues eso le llama bastante la atención, porque ¿qué más serio que haber recibido a Jesucristo como Salvador personal? Desde el día en que le entregamos a Cristo nuestra vida, desde ese día nuestra vida cambia, hermanos. Ya no hay razón de estar esperando más. ¿Y por qué tenerle miedo al bautismo? El bautizarse es identificarse con lo que Cristo es y decirle al mundo, yo ya no estoy para ustedes, mundo, ¿verdad? No estoy para ti, mundo, yo soy de Cristo. Nos identificamos con Cristo. Entonces, en el capítulo 9 dice que ese hombre Ananías no quería ir, ¿verdad? Tenía miedo. Yo sé quién es ese hombre, dijo él. Yo sé todo el daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí en Damasco, dijo él, también tiene cartas. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes, de los gentiles y de todo el pueblo de Israel. Un hombre malo, ya lo decíamos, y no me canso de repetirlo, matador, Dios lo iba a usar para restaurar vidas. Y qué bueno, ¿verdad? Ver personas así, porque hoy hay que reconocer que nosotros también no éramos muy buenas personas, ¿verdad? Y aunque no lo queramos reconocer a veces, pero éramos malos. Así lo dice la Biblia. Lo más vil, lo más menospreciado es lo que ha escogido Dios. Lo que no era, dice, para avergonzar lo que es. Entonces hoy que somos creyentes, nosotros podríamos quizás creernos, ¿verdad? Y menospreciar a otras personas. No, hermanos, bajémonos bastante. A veces nos elevamos mucho. Entonces bajémonos hoy y reconozcamos que si algo hoy somos, es solamente gracias a la gran misericordia de Dios. Si hoy Dios nos usa, es por pura gracia, por pura misericordia. Y el único que merece la honra y la gloria es el Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea su nombre en esta noche maravillosa. Aleluya. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, y pongamos en sus manos este tiempo, dándole gracias por todo lo que Él pues nos permitió. Padre que estás en los cielos, queremos honrarte, queremos bendecir tu nombre, Señor. Mi Dios, tú eres bueno. No nos cansamos de decir que tu nombre, Señor, es grande, tu nombre es exaltado, Señor, en todo lugar, pues tú has hecho maravillas. Mi Dios, nosotros mismos somos testigos, somos testimonios vivos de que tú eres poderoso. Pues antes, Señor, no queríamos nada de ti, éramos malos, blasfemos muchos, hombres, Señor, habladores de vanidades, soberbios, iracundos, hacedores de todo tipo de males. Pero tú, mi amado Dios, te has manifestado con poder y gloria a nuestras vidas. Has cambiado nuestro ser, has cambiado nuestra vida. Y hoy, Señor, somos hombres y las hermanas son mujeres que sirven, Señor, a tu obra. Padre, te pido que nos guíes siempre, haciendo, Señor, tu obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien,